Apartado 2. Ley de Newton de gravitación universal. Las leyes de Kepler son muy útiles incluso hoy en día y son una de las herramientas favoritas de los astrofísicos, porque como veremos enseguida, sirven para pesar planetas. Sin embargo, ni siquiera el propio Kepler sabía por qué se cumplían. Fue Isaac Newton quien a mediados del siglo XVII explicó el funcionamiento de la gravedad. Para ello aprovechó el concepto de fuerza, que él mismo había introducido en el campo de la física. Quizá habréis oído la historia según la cual Newton estaba tan tranquilo descansando debajo de un manzano, procrastinando, cuando de repente le cayó una manzana en la cabeza. Miró hacia arriba, vio la luna, vio la manzana, se le encendió la bombillita y descubrió su ley de gravitación. En realidad, esa historia es apócrifa, o como se dice ahora, fake news, pero nos sirve para ilustrar el razonamiento que Newton pudo haber seguido en realidad y que le llevó de la observación a la deducción. Partió del hecho de que la distancia a la Luna es unas 60 veces mayor que el radio de la Tierra. Luego midió la aceleración de la manzana y la de la Luna. La de la manzana es fácil, es el típico posición igual a un medio de a por t al cuadrado del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y para la Luna calculó la aceleración centrípeta como v cuadrado partido por r. Y descubrió que la aceleración de la Luna es 3600 veces más pequeña que la de la Tierra en la superficie. Es decir, la Luna está 60 veces más lejos y su aceleración es 60 al cuadrado veces más pequeña. ¿Coincidencia? Puede ser, pero como mínimo es un indicio de que la aceleración y por lo tanto la fuerza varía con la distancia como 1 partido por r cuadrado. Eso, junto con otros razonamientos en los que no vamos a extendernos aquí, le permitió deducir lo que se conoce como ley de Newton de gravitación universal. Esa ley nos dice que la fuerza entre dos cuerpos con masa m1 y m2 separados a una distancia r es una fuerza con signo atractivo, dirección a lo largo de la línea que une los dos cuerpos, y en cuanto al módulo, es proporcional a ambas masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Proporcional significa que necesitamos añadir una constante, ya que un producto de masa dividido por una distancia al cuadrado no es algo que tenga dimensiones de fuerza. Esa constante es la misma para todos los cuerpos y tiene un valor de unos 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metros cuadrados partido kilogramo cuadrado. Fijaos que no lo he puesto como metros, kilogramos y segundos, sino que he dejado el newton de fuerza. Bueno, es lo habitual porque es más cómodo. En cuanto al valor de la constante de gravitación universal, podéis ver que es bastante pequeña. Dos cuerpos de 1 kilogramo de masa a 1 metro de distancia se atraen con una fuerza de unas pocas billonésimas de newton, algo minúsculo. Por eso los efectos de la gravedad solo se manifiestan cuando hay objetos con masas grandes, como planetas o estrellas. Aunque la ley de gravitación universal de Newton es sencilla y es fácil de aplicar, plantea muchos interrogantes. En primer lugar, fijaos que las masas aparecen como explicación de la fuerza. Se supone que la fuerza gravitatoria se crea cuando hay masa. Pero para nosotros el concepto de masa estaba asociado a la segunda ley de Newton, eso de fuerza igual a masa por aceleración. Y cuando entonces lo vimos, dije que esa masa era una propiedad de la inercia, la resistencia del cuerpo a moverse. Entonces, ¿por qué esa propiedad de inercia es la que crea fuerzas gravitatorias? No tiene sentido llamar masa a conceptos tan distintos, que precisamente por ser tan distintos reciben nombres diferentes. La propiedad de inercia se denomina masa inercial y la que crea las fuerzas de gravedad se llama masa gravitatoria. Durante mucho tiempo esa pregunta careció de explicación, pero eso sí, todos los cuerpos parecían cumplir que la masa inercial y la masa gravitatoria como mínimo son proporcionales. Tuvo que llegar Einstein con su teoría de la relatividad general para explicar por qué ambas masas son idénticas. Por supuesto, aquí no nos vamos a meter a ver relatividad general, nos vamos a limitar a aceptar que el tío Albert era un genio, que ambas masas, la inercial y la gravitatoria, son las mismas. Vale, listo, sigamos adelante. Un segundo problema consiste en demostrar que la ley de Newton de gravitación sirve para objetos grandes, como la Tierra, la Luna, galaxias, cuando la ley solo sirve, en principio, para objetos puntuales. Newton inventó el cálculo integral precisamente para resolver problemas de este tipo. Demostró que su ley de gravitación universal sirve igual para cuerpos extensos como la Tierra o la Luna, si suponemos que toda la masa del cuerpo está concentrada en un punto llamado centro de gravedad. Da igual que la Tierra sea una esfera de miles de kilómetros de diámetro o un punto de tamaño cero. La ley de gravitación universal de Newton le funciona bien. Y lo mismo para la Luna, para el Sol, para una galaxia, lo que sea. Un tercer problema, y con eso cerramos el apartado de pejigueras que vamos a ver aquí, es que la ley de gravitación de Newton no explicaba cómo es posible que dos cuerpos se atraigan sin contacto material alguno. Estamos acostumbrados a tirar y empujar cuerpos aquí en la superficie de la Tierra y siempre los tocamos de algún modo. Pero resulta que la Tierra atrae la Luna atrae la Tierra, sin que haya entre ambos más que espacio vacío. ¿Cómo explica esto Newton? En realidad no lo explica.
No solo no pudo explicarlo, sino que él reconoció que no lo entendía. Ahora hemos desarrollado conceptos como el de campo para explicar cómo un cuerpo puede influir sobre otro sin tocarlo. El concepto de campo se usa mucho en los fenómenos eléctricos y magnéticos, pero los gravitatorios, la verdad, no son tan útiles, así que vamos a limitarnos a aceptar que los campos gravitatorios existen y que nos explican eso de la interacción a distancia. Antes de seguir, quiero aclarar bien algo que da lugar a mucha confusión. Como vemos a los astronautas flotando en la Estación Espacial Internacional, da la impresión de que están en un lugar más allá de la atracción gravitatoria. De ahí la idea errónea que tienen algunos de que en el espacio no hay gravedad. En realidad sí la hay. Y como prueba tenemos la ley de Newton de gravitación universal, que nos dice que la fuerza decrece con la distancia, pero no se hace cero más que a distancias infinitamente grandes. Si da la impresión de que los astronautas están ingrávidos, es porque tanto la nave o la estación como ellos caen de igual forma. Esto ya lo vimos en temas anteriores. Pero que floten no significa que no haya gravedad, solo hay gravedad aparente, no real. Y como ya va siendo hora de ver algún ejemplo de película, vámonos con Robin Williams, no al espacio, sino a una clase muy particular. Buenos días, o tardes, dependiendo del caso. Hoy tenemos mucho de qué hablar, así que entremos directamente en materia. Oh, vaya, gracias a quien me haya regalado el plato de fruta y el faisán muerto. Esto no cuenta para mejorar la nota final. La última vez hablábamos de la ley de la gravedad de Newton. Repasémoslo. Vemos que esa G es como la Cn igual a mc al cuadrado. Es una constante en el universo, hasta el punto en que algo pueda ser constante en el universo. Nos dice que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Un ejemplo sería, llamemos a nuestro hombre desnudo M1 y a la dama M2. Según esta fórmula, su atracción les llevaría a reducir la distancia a cero. ¿Por qué no lo hacen? ¡La Tierra! ¡Ja! Así que, en esencia, eso es la gravedad y esto es Dr. Richards, dibujo del natural. No es mi clase, ¿eh? Para que conste, los profes de física no hacemos estas cosas en clase. La universidad no nos deja. Pero sí podemos hacer cálculos. Si el chico M1 y la chica M2 tienen sus centros de masa respectivos, digamos a 1,5 metros de distancia y suponiendo masas de 50 y 80 kilogramos, su fuerza de atracción mutua será muy pequeña, del orden de la 10 millonésima de Newton. Si no se atrae, no como dice el profesor William por la inercia, sino porque incluso descartando rozamientos, una fuerza tan pequeña produciría una aceleración minúscula. Tendríamos que esperar mucho tiempo para notar un acercamiento entre ambos. Podemos comparar estos datos con los que sentiría el chico M1 debido a la atracción gravitatoria del planeta Marte. Tomando la distancia de Marte en su máxima aproximación a la Tierra, nos sale una fuerza similar, en orden de magnitud, inferior a la millonésima de Newton. Esto es un ejemplo que desmonta las tesis de los astrólogos, esos que te dicen que tal o cual planeta en una constelación determina tu futuro. Lo cierto es que en el momento del nacimiento, la matrona o el abuelo que espera en la habitación influyen, gravitatoriamente, tanto o más como los planetas, que son mucho más masivos, pero se encuentran a mucha mayor distancia. Puesto que la ley de Newton de gravitación universal pretende describir los efectos de la gravedad, tendrá, entre otras cosas, que poder explicar las leyes de Kepler que vimos anteriormente. Vamos a ver cómo lo hace. En primer lugar, la primera ley, esa que dice que las órbitas de los cuerpos son elípticas. Esta es difícil de demostrar, tanto que hizo falta el genio de Newton para poder concluir que las órbitas elípticas solo son posibles con fuerzas que dependen de la distancia, como 1 partido por r cuadrado. En realidad no solo pueden seguir elipses, sino también parábolas e hipérbolas. Lo que sucede es que esas curvas son abiertas, lo que significa que cualquier cuerpo que se mueva usando una parábola o una hipérbola saldrá fuera del sistema solar y nunca volverá. Veamos cómo se cumple la segunda ley. Para ello, supongamos que el radio vector r recorre una distancia en un tiempo infinitesimal, diferencial de t. El área barrida por el radio vector es muy aproximadamente un triángulo de base r y altura h. Podemos usar la definición del momento angular y las propiedades del producto vectorial para comprobar que el área es proporcional tanto al tiempo como al momento angular L. Ahora bien, si la fuerza es central, es decir, si va siempre en la dirección que lleva el foco, el vector R y el vector fuerza serán paralelos, bueno, antiparalelos en realidad, lo que significa que su momento angular será constante y por lo tanto el área barrida por unidad de tiempo es constante. Y todo eso es independiente de en qué punto de la órbita suceda esto. Finalmente, veamos cómo se cumple la tercera ley de Kepler. Para eso vamos a tomar el caso más sencillo, el de órbita circular.
En ese caso, la fuerza de Newton es la que produce la aceleración centrípeta, por lo que tendrá la forma m por v cuadrado partido por r. No hay más que sustituir y rápidamente obtenemos la relación que liga el período con el radio de la órbita. Es una de las ecuaciones favoritas de los astrofísicos porque es la que permite pesar planetas. Si tienes un cuerpo en torno al cual gira otro, no hay más que observar el período y el radio de la órbita. Despejamos y tenemos la masa del cuerpo que crea la fuerza gravitatoria. También sirve para saber dónde poner un satélite artificial para que su periodo de rotación alrededor de la Tierra sea uno dado. Recordad que esa distancia no es desde la superficie, sino desde el centro de la Tierra, o del planeta que sea. Si la órbita es elíptica, el cálculo es algo más complicado, pero al final obtenemos una relación muy parecida a la anterior, sin más que sustituir el radio de la circunferencia por el semieje mayor de la elipse. Finalmente, las parábolas e hipérbolas. En este caso, la tercera ley de Newton no es aplicable, ya que son curvas abiertas y por lo tanto no representan órbitas cerradas. Un gran éxito de la ley de Newton de gravitación universal fue precisamente poder predecir la existencia de este tipo de trayectorias en cuerpos sometidos a la gravedad,